David, buenas noches. Buenas noches, profe. Creo que es el único. Sí, ¿verdad? Pues yo creo que comenzamos para aprovechar el momento. Ok, profe, está bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya hablábamos del hombre en el pensamiento contemporáneo y decíamos que en el pensamiento contemporáneo, pues lo que se opone propiamente es al idealismo como tal. Es decir, se pelea mucho porque la parte espiritual del hombre es la esencial y no la materialidad. Y sin embargo, bueno, pues hay muchos pensadores que se van a ir por la materialidad del hombre. Es decir, que el ser humano pues es materia. Y pues otro pensamiento va a decir que el hombre es espíritu. Hoy en día pues ya no podemos nosotros propiamente entrar en esa controversia porque, bueno, se acepta que el hombre es un ser espiritual y que son cuatro partes importantes que lo componen. Esta parte espiritual, por una parte, pero una espiritualidad como base del equilibrio del ser humano, es decir, estamos sustentados en un ambiente social, en un ambiente espiritual, en un ambiente familiar y propiamente esta parte de la psicología. Este pensamiento, por ahí teníamos una tarea de los principales pensadores de esta época. Tenemos a Fichte, tenemos a Hegel, a Schelling, a Schopenhauer y a Comte, a Marx. Propiamente son los pensadores que teníamos preparados para esta clase. Estos pensadores, bueno, pues están dentro del ámbito de la filosofía contemporánea, representando varias corrientes filosóficas. Vamos a hacer una recapitulación para que ustedes nos apoyen un poco con el trabajo que realizaron. Estaba pensando ya propiamente en lo que va a ser el examen final. No sé, espero que en un momento se suban Mario y ahí se me fue el nombre. Kevin. Kevin. Sí, ojalá que los dos logren conectarse y entonces comenzar a poder programar el examen final. La ventaja es que son 4, entonces pues sería suficiente en una sesión de Zoom para poder llevar a cabo el examen final, que no fuera escrito, sino por el contrario fuera una exposición de cada uno de ustedes, preparando bien su tema y exponiéndolo el día del examen. ¿Cómo ven? Pues sí estará bien exponer. Se supone que vamos a exponer aquí en línea, ¿verdad? ¿Mandé? Se supone que vamos a seguir en línea para exponer. Sí, porque pues es muy probable que no sea posible que nos veamos por el resto del COVID. Cada día pues hay más pérdidas. Yo nada menos, bueno, pues ayer falleció un cuñado mío, el mayor de los hermanos de mi esposa por COVID. Entonces, nosotros vivimos fuera de León, vivimos acá en Puerto Interior, entonces de alguna manera estamos como exentos, entre comillas, porque digo, pues tampoco estamos exentos de ser contagiados, pero digo, estamos un poquito más distantes de un contagio. No, Y está canijo ahorita. está muy difícil, entonces, bueno, pues fallece ayer y ayer mismo, bueno, creman el cuerpo para evitar seguramente más contagios. Esto yo no lo vi, porque, bueno, pues nosotros estamos acá. Ahorita nada más están reunidas la familia de mi esposa en la casa de mi suegra, pues un poquito para fortalecer la
la situación por la que se atraviesa. Pero vuelvo a repetir, nadie estamos exentos, entonces tenemos que cuidarnos. Y por eso no creo que de aquí al próximo mes, agosto, pues ya digamos, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ver en la escuela, porque no lo veo yo muy factible, ni muy probable, sobre todo por el índice de fallecimientos que está habiendo todos los días. O sea, pareciera que nosotros vamos en aumento en vez de disminuir. Sí saben que en León es obligatorio el uso del cubrebocas, ¿verdad? Sí, profe, sí, hay multas ahorita. Y las multas están elevadas, entonces pues hay que evitar la multa, pero sobre todo, bueno, pues hay que evitar el contagio. Eso sí. Entonces, por eso veo difícil que podamos vernos. No, está bien Bueno, así como usted dice, profe. Ya usted nos pone el tema a cada quien y ya que cada quien haga su exposición. bueno, vamos a ver ahorita de forma general las principales corrientes de la filosofía contemporánea. Propiamente la filosofía contemporánea, como corrientes tales, podemos ubicarlas en que es una filosofía analítica, pero también es una filosofía continental. Es decir, la filosofía analítica, bueno, pues es a través del análisis de la realidad. De esto se va a servir de ramas, de varias ramas, como es la hermenéutica, para poder interpretar una realidad, es decir, analizarla e interpretarla. Pero también está la filosofía continental, es decir, la filosofía abarca la problemática propiamente de cada continente. Es otra característica de esta filosofía contemporánea. Es decir, ya no se hace filosofía, como dicen, al por mayor, sino que ahora propiamente se hace continental, porque aborda una problemática que compete al continente. En este caso yo diría que dentro de la filosofía continental o filosofía americana, pues estaría de fuera lo que serían los países Canadá y Estados Unidos. Es decir, no entraría dentro de la filosofía latinoamericana porque pues tienen otra estructura, tienen otro pensamiento, aparte tienen otra problemática muy distinta. Por eso tampoco la filosofía puede ser universal, porque no abarca a todo el planeta, abarca esta parte del continente, ya que presenta la misma problemática. Nosotros tenemos un filósofo que de alguna manera se ha dedicado al estudio de la filosofía continental, en este caso de América Latina. Su nombre es Enrique Dussel. Es un filósofo que tiene muchos años radicando aquí en México. Trabaja para la Autónoma de México. Es doctor, es investigador y ya ha hecho filosofía de América Latina, mucha filosofía de América Latina, aún él siendo de origen argentino. Entonces, estamos hablando de esta filosofía latinoamericana. Si hablamos de filosofía alemana, bueno, pues tendríamos que hablar de otros filósofos, ya que la problemática que tiene Alemania pues es una problemática muy distinta a la problemática que vivimos nosotros. Entonces, por eso esta filosofía contemporánea, contemporánea, por primera vez va a hablar de filosofía continental. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces tenemos estas dos características. Por su parte, la filosofía analítica fue desarrollada a inicios del siglo XX tras la obra y el análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell, George Moore, Ludwig Wittgenstein,
Karl Popper, podríamos decir que son los más distinguidos, aunque hay otros integrantes como es el caso de Kripke y de Davidson. Son filósofos analíticos. Generalmente, bueno, pues ellos son europeos. Entonces, pues escriben esta filosofía analítica porque viven una problemática muy diferente. Pongo como ejemplo. Nosotros vivimos un problema de tipo racial en América Latina, pero también vivimos una situación de pobreza, de injusticia. Entonces, la problemática que viven los analíticos, pues es otro tipo de problemática. Por ejemplo, allá la cuestión de la tecnología, de la ciencia, de los avances de la ciencia, de las políticas nacionales, etcétera. Es decir, es otra problemática, por lo tanto, lo abordan de otra manera la problemática y por eso está la filosofía analítica. Estos filósofos van a llevar a cabo su trabajo desde las universidades, es decir, a diferencia, por ejemplo, de nosotros en América Latina, donde la filosofía se lleva no desde la universidad, sino desde la experiencia con la comunidad. ¿Sabían ustedes cuál es el estado más pobre de toda la República Mexicana? ¿O saben cuál es el estado más pobre de toda la República? No, profe, bueno, yo no sé. ¿Han oído hablar de Ayotzinapa? No, profe. De Tlapa, Chilapa, Tlacuapa. No, tampoco. ¿No tienen idea de dónde quedan esos municipios? No. Bueno, estos pueblos, Ayotzinapa, Tlacuapa, Chilapa, propiamente están en el estado de Guerrero, están en la serranía de Guerrero. Es la zona más pobre que tenemos en México. Después tenemos toda la región de Oaxaca y de Chiapas. Por eso, si ustedes analizan, la mayor problemática es causada por estos estados debido a la pobreza, a la marginación y sobre todo al cacicazgo que se vive. Entonces, la filosofía que se gesta aquí no es una filosofía que se hace desde la universidad, sino más bien es una filosofía que se hace desde la misma convivencia con la gente. Es decir, el filósofo va y hace trabajo de campo, pero vive y experimenta un poco la realidad que está viviendo esta gente y a partir de ahí comienza a elaborar su pensamiento. Esta sería la filosofía propiamente. ¿Cuál dijimos? Filosofía. Filosofía analítica. La analítica es la que se hace desde la universidad. Y la continental es la que se hace, bueno, en cada continente, pero se hace desde la praxis. Lo que, bueno, Marx va a decir la praxis. Ah, entonces decir, está mal. No, o sea, propiamente nosotros en América Latina no hacemos filosofía analítica. Ah, Más, bueno. nuestra filosofía es pragmática. Desde la propia experiencia se comienza a hacer filosofía. No sé si recuerden ustedes este movimiento zapatista. Sí. Bueno, este movimiento zapatista estaba representada por el comandante Marcos. El comandante Marcos, bueno, pues había sido un estudiante de la Ibero, estudió filosofía, estudió economía y tenía otros estudios. Entonces fue un hombre que comenzó a hacer un trabajo de campo y cuando menos se acordó, bueno, pues ya era el líder del movimiento zapatista. Al ver la pobreza y la marginidad en que viven estos pueblos, bueno, pues él encabezó este grupo
y vaya que pusieron a temblar al gobierno y al mismo sistema. Entonces, pues esto es propiamente hacer filosofía desde América Latina. Esta problemática pues no la va a enfrentar ni Canadá ni Estados Unidos. La vamos a enfrentar desde nosotros los mexicanos hasta Argentina, porque no hay que olvidar que pues son los pueblos más pobres de toda América, es decir, a partir de México hasta el sur. Por eso estamos hablando de filosofía continental. Esta rama de la filosofía se va a caracterizar por enfocarse especialmente en el análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por tal motivo, la filosofía analítica ha resultado afín a la investigación científica, que es la que se hace en Europa. Asimismo, nuestra oposición al idealismo y a la dialéctica y a diversas posturas de la filosofía continental incluso resulta escéptica en cuanto a la metafísica. Es decir, la filosofía analítica no va a contemplar la metafísica, porque la metafísica no hay que olvidar que son cuestiones que van más allá de la física. Pero pues son cuestiones que para muchos quedan en el campo de las creencias, y hablar de las creencias pues es hablar de algo muy subjetivo. Recuerden que de aquí viene la frase que en cuestiones de religión y política pues nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, si hablamos de religión, pues estamos hablando de cuestiones metafísicas. Y si hablamos de cuestiones metafísicas, para muchos filósofos no tienen ningún fundamento como tal y prefieren no indagar más en estas cuestiones. Ya durante el siglo XX van a surgir nuevas corrientes filosóficas derivadas de la filosofía analítica. Las corrientes que van a surgir son algunas de las que ya vimos, por ejemplo, el positivismo, pero en este caso estamos hablando del positivismo lógico, que también es conocido como el empirismo lógico. Este empirismo, bueno, pues va a ser una rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como las responsables por la formación de ideas y conocimientos. Lo que decíamos, el positivismo, pues propiamente va a partir de la experiencia. Es decir, si no hay experiencia, pues no puede haber conocimiento. A diferencia de la filosofía del lenguaje, que es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, en especial, ¿qué es el significado, el uso del lenguaje y su interpretación? En este campo filosófico, bueno, se mete todo lo que son las letras. Por eso algunos estudiosos de la filosofía estudian letras, en este caso llamadas letras o lenguas muertas, como sería el caso del griego y del latín. Pero también hay otra filosofía de la mente, que es una rama de la filosofía que estudia la mente y se relaciona con la epistemología. ¿Saben ustedes qué es la epistemología? No, profe. ¿No? Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia los métodos y validez del conocimiento científico. Podríamos decir de manera muy genérica que la la epistemología son las distintas maneras como los seres humanos podemos conocer la realidad. Por eso se recurre a la epistemología como una rama que estudia los métodos y la validez del conocimiento científico. Acordémonos de que cada quien tiene un método de estudio. Por ejemplo, el caso de ustedes dos, David y Carla, pues cada quien tiene un método de estudio. ¿Difieren en la forma de estudiar cada uno o tienen mucho parecido? Pues tiene mucho parecido, profe. Por ejemplo, Pues prácticamente estudiamos lo mismo. correcto. Pero cada quien tiene su método. Ah, sí, sí. Cada quien tiene su método ahora sí que de estudiar. Por ejemplo, uno puede ser más auditivo, otro puede ser más visual.
entre los dos. O sea, uno aprende más viendo y otro aprende más escuchando. Entonces aquí hablamos de dos métodos diferentes. Hay unos que son más pragmáticos y hay unos que son más teóricos. ¿Quién es más pragmático de los dos? No, pues. Ahí nos andamos dando. ¿Quién es más idealista de los dos? Idealista, Carla. O sea, usted es más práctico. Sí. Bueno, ¿y Kevin qué dice? Kevin, ¿dónde se ubica? A mí me gusta ver videos en YouTube. O sea, aprende más viendo. Sí. Entonces tiene otro método de aprendizaje distinto. Bueno, pues esto estudia la filosofía propiamente, perdón, la epistemología. Pero ¿qué hay sobre la filosofía continental? Bueno, la filosofía continental está compuesta por ramas filosóficas que contrastan a la filosofía analítica y que fueron desarrolladas en el siglo XIX y siglo XX en Europa continental. La filosofía continental se caracteriza por ser especulativa, rechazar el cientificismo, carecer de análisis y por continuar en cierta medida con las posturas de Manuel Kant. Es decir, ahí lo que predomina es el pensamiento kantiano, que es el deber ser, lo que yo les comentaba, que va desde la praxis. O sea, predomina más la praxis más que el análisis como tal. La filosofía continental, entre sus principales pensadores destacan Husserl, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Levi Strauss, entre otros. Estos son los filósofos que pertenecen entonces a la filosofía continental. Estos filósofos se caracterizan dentro de ramas filosóficas, por ejemplo, la filosofía fenomenológica, la filosofía existencialista, la filosofía estructuralista y la filosofía hermenéutica. ¿Habían oído hablar de estos nombres ustedes? No. Bueno, vamos con la fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica idealista que estudia y describe los fenómenos de la conciencia tal cual como se muestran. Es decir, ustedes ven una problemática cualquiera. ¿Cuál es la problemática que tenemos nosotros aquí en América, en México concretamente? La ignorancia. La ignorancia es una problemática que tenemos. La pobreza. ¿Qué otra problemática tenemos? La falta de educación. Pues sería parte de la ignorancia. Otra problemática que obedece a tantas muertes que ha habido en el país. El narcotráfico. El narcotráfico y crimen organizado. Entonces, esas son las problemáticas que vivimos. ¿Qué hace el filósofo ante esto? Bueno, pues en principio ve todo lo que está sucediendo, los muertos, cómo los matan, y comienza a deducir en qué radica este problema, es decir, de dónde proviene, de dónde surgió este problema. Y lo primero que va a presentar, bueno, va a ser el fenómeno como tal. El fenómeno es lo que aparece a la gente. ¿Qué es lo que está apareciendo? Bueno, pues muertes todos los días por asesinato, muertes de muchas maneras, embolsados, decapitados, etcétera.
Entonces, estos son los fenómenos que a nosotros nos aparecen. De inmediato el filósofo fenomenólogo comienza a hacer un análisis por qué están sucediendo las cosas y recurre inmediatamente, pues un fenómeno que está sucediendo es que el crimen está tomando mucho poder en el país, entonces ya estamos hablando de dos guetos de poder, que es el Estado y que es el narcotráfico. Ahora, el narcotráfico cuenta con recursos económicos, cuenta con apoyos gubernamentales de otros países, porque si no, no tendría peso. Esto tampoco va a ser de forma directa, pero sí va a ser de forma indirecta, porque pues están recibiendo apoyo en la venta de armas. Entonces, ¿a qué obedece esta problemática? Bueno, pues es gente que estuvo en el ejército y que fue maltratada o que fue tratada de forma inadecuada, fue expulsada del ejército, fue expulsada de la policía, cansada de esta situación, bueno, pues va a comenzar a organizarse y a buscar una forma de vida. Y la forma de vida, bueno, pues va a ser la venta de drogas. Estas drogas pues van a ser distribuidas por muchas personas que están viviendo en pobreza. Entonces, les hacen esta propuesta para que salgan de su pobreza e inmediatamente la gente se engancha, comienza a hacer el trabajo y al ver que pues les está yendo bien en el bolsillo, pues ven a la gente más lista y entonces la jalan al movimiento armado. Se organizan estos movimientos armados y entonces comienzan a causar terror en las poblaciones. ¿Qué hace el Estado? Bueno, pues aumentar su número de vigilancia con policías o con soldados. Y entonces, bueno, esto se arma una guerra. ¿A quién beneficia más esta guerra? Bueno, pues beneficia a los países del primer mundo. En este caso, los países que están involucrados en la venta de armas. Es decir, ya no solamente voy a vender armas al ejército, sino también les voy a vender armas al narcotráfico. Entonces, en conclusión, este fenómeno que está apareciendo, pues es un fenómeno que favorece a los países del primer mundo por la venta de armas. Y los pueblos latinoamericanos, pues son los afectados y cada día son más afectados porque tanto el Estado como el narcotráfico van a buscar vivir del pueblo. Esta sería así, grosso modo, o de forma muy general, un análisis fenomenológico. Otra de las corrientes es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que se preocupa por dar una respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tenemos los seres humanos? ¿Algún problema existencial? A ver, profe, no escuché bien, perdón. Sí, ¿qué problemas existenciales podemos tener nosotros como mexicanos? A ver, les voy a poner los casos que la televisión todos los días nos publican. A ver. Han quedado muchas gentes desempleadas, sobre todo en la zona, el área de restaurantera, hotelera y de servicios en general. Son personas que tienen 3, 4 meses ya sin trabajar. Otra parte afectada son los comerciantes ambulantes. ¿Qué están haciendo los comerciantes ambulantes ahorita y qué están haciendo todos los prestadores de servicios? Nada. Buscando la manera de subsistir. Bueno, pues las noticias nos dan a conocer que ya se están manifestando porque ya no soportan más. Es decir, tienen que sostener una familia, ya no tienen recursos. Entonces le están pidiendo al gobierno que les permita trabajar. Sí. ¿Dónde se vive el problema existencial allí de la gente? O me muero de COVID o me muero de hambre. Y entonces es un problema existencial porque pues tiene que tomar esta disyuntiva. O muero de hambre o muero de COVID.
¿qué es lo que hace la gente? ¿O qué es lo que está haciendo la gente? No, pues ahora sí que, por ejemplo, ir a trabajar, ¿sí? Para no morir de hambre, pues. De eso se trata ahorita. No morir de hambre y sostener a la familia, ¿no? Sea como sea. Es un problema. Y los que no tienen aún ingreso porque no tienen manera de salir a trabajar porque no hay trabajo, ¿a qué lo están orillando? A robar, a sí, hacer cosas que no deben de hacer. Pues a robar porque o tengo que comer y aún el ladrón dice o muero de COVID o muero de hambre. Y tenemos que tomar una decisión. Este sería un problema propiamente de tipo existencial, porque estoy en una, o están las personas en una disyuntiva. Porque lo único que tengo es esta existencia, es decir, no hay más. Si hoy me muero, pues ya me morí, pero de morirme de enfermedad o morirme de hambre, pues yo creo que debe ser más triste morir de hambre, dice el que está sano, a diferencia del que está vivo, enfermo. Preferible mejor estar sano que no tenga para comer, pero esa será una solución. ¿Ustedes creen que un enfermo desearía estar sano aunque no tenga para comer? Pues quién sabe, profe. Yo creo que sí, ¿no? De todos modos buscaría la manera de resolver el problema del hambre. Pero pues es complicado. Aún así nosotros tal vez podríamos dar una opinión, pero no es sencillo. No, claro Porque que no. es una situación, no creo que una persona diga, pues preferiría mejor estar muriendo de hambre que estar aquí en postrado en una cama enfermo. Entonces, el existencialismo propiamente es esa doctrina que sostiene que lo único que tenemos en esta vida pues es nuestra existencia y no tenemos más. Y si nos morimos, pues ya se acabó todo. Pero como no quiero que se acabe todo, pues entonces yo tengo que buscar una forma de vivir. ¿De vivir de qué? Pues de lo que caiga. Es decir, si en este momento yo no tengo para comer, mi familia está padeciendo hambre y me invitan a robar, pues le entro a la robadera. Quizá muchos se ven en esa disyuntiva, no porque quieran robar, sino porque la misma necesidad lo está orillando, porque ya no tienen recursos, ni tienen a quién recurrir. Esto es lo que plantea propiamente el existencialismo, sosteniendo que lo único que se tiene es la existencia. Pero está otra corriente también llamada estructuralismo. Esta corriente estructuralista propiamente es un enfoque filosófico que se centra en el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad. Vamos con el lenguaje. Pregunto, ¿por qué la gente utiliza lenguaje, cómo podríamos llamarlo? Lenguaje majadero para entendernos mejor. No es cierto, ¿verdad? Lenguaje prosaico. Lenguaje prosaico. ¿Qué es el lenguaje prosaico? No, pues lo mismo le iba a preguntar yo. ¿Qué es el lenguaje obsceno? El lenguaje obsceno es uno en el cual ya en la conversación habla sobre genitales, ¿no? O hace referencia a ello. O Ajá. utilizas alguna palabra que es mal vista. ¿Y el prosaico? No sé, es el que usamos diario, ¿no? Bueno, El que que usamos usamos en una diario, conversación. ¿O no? lo que le llamamos maldiciones. Oh, ya. ¿Por qué se utiliza el lenguaje? ¿Por qué recurrimos con frecuencia a las maldiciones? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes? Profe, buenas No. noches. Buenas noches, Mario, bienvenido. Perdón, disculpe la tardanza. No se Ah, preocupe.
Así que me está costando trabajo conectarme. Referente a eso, profe, yo digo que en un momento dado es pues el ambiente que en un momento dado influye o se maneja en todos pues a los niveles, vaya, populares se puede decir. Eso se refiere en un momento dado, o entiendo yo, que es lo que es lo prosaico, ¿sí? Porque en un momento dado es lo Pero ¿qué es lo que cotidiano, genera? lo que sí. Sí, pero si vamos a un análisis, Mario, ¿qué es lo Sí. que genera esto? ¿Por qué hablamos de esa manera? ¿O por qué desemboca a veces en palabras impropias llamadas maldiciones nuestro lenguaje? Es decir, ¿qué es lo que está generando que nosotros nos expresemos de esa manera? Puede ser por la falta de Emociones también, ¿no? La euforia del momento. la Sí, forma de expresarse de la pero gente cotidiana. debe haber un fondo, debe haber una razón por qué. ¿A qué le atribuyen esto? Porque la gente se expresa con mucha facilidad con maldiciones, de todo maldice, de todo, en todo su lenguaje utiliza maldiciones. ¿Por qué? Sacan toda su furia que traen adentro. Esa es su forma de expresarlo, ¿no? Todo lo que traen adentro. Bueno, ¿Por qué las mamás a veces le dicen maldiciones a los hijos ya cuando están muy molestas? Porque no les hacen, porque no les obedecen, no les hacen caso en el momento y llega un punto en el cual ahora sí que no tienen manera de expresarse y de una otra forma desahogan, ahora sí que la explosión, pero ellas no se dan cuenta la forma de que se están expresando, ya hasta que dicen las cosas, es cuando como que algunos reconocen, ¿no? Dices, sí, ya regué, cometí el decir una vulgaridad, el decir una mala palabra, eso es lo que en un momento dado, en el momento explotan, no saben lo que dicen. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente queda, bueno, tiene pues una forma, normalmente lo maneja uno el día al día. Y entonces esto es lo que, pues lo escuchan, se queda grabado en el subconsciente de las personas y todo, y pues cuando llega a suceder, por ejemplo, el caso de una mamá que explota con un hijo, pues así que esa es la situación, que no en la euforia de la explosión, del coraje o del enojo, comienzan a decir pues todo ese tipo pues de groserías se puede decir, ¿no? Bueno, quiero decirles que una palabra de esas no sale de una situación únicamente porque el hijo se portó mal o el hijo le respondió mal. Generalmente hay una impotencia. Esta impotencia es generada por todo el ambiente que le rodea. Entonces, lo que está derramando la situación no es la problemática en sí como tal, sino más bien lo que está derramando es lo último, lo que está sucediendo. Es decir, debido a la impotencia, entonces utiliza un lenguaje prosaico para, pues, para sacar esa tensión que trae. Pero esa tensión obedece a muchas situaciones que ella está viviendo, o que él está viviendo, o que ellos están viviendo. Entonces, parte de este estructuralismo se encarga de estudiar esto, pero también de ver cómo se están estructurando las sociedades, es decir, cómo comienzan las sociedades a estructurarse de acuerdo a las problemáticas. Por ejemplo, la tendencia en México todavía de la gente del campo es migrar a las grandes ciudades para tener mejores oportunidades de vida. En cambio, en